Hola Alejandra, te he llamado antes. Soy Hola, Aries, pues la muy primera. bien. Aries, a Mira el ver, trabajo. 54 años, ¿vale? Venga, Sí. vamos a ver para ti en el tema laboral, a ver qué es lo que pasa. Piensa en ti misma, concéntrate y vamos a ver Aries de 54 años en el tema laboral. Cuando tú quieras me dices que pare. Ya. Recojo cartas. ¿Qué es lo que nos comentan en el entorno laboral? Tienes la carta de la picardía, ¿eh? ¿Tuviste un trabajo anteriormente, cielo? No, bueno, es que mandé un trabajo, pero estoy esperando respuesta. Es que tienes la carta de la picardía. Dicen que sí que va a haber una situación ahora mismo laboral, pero todavía te dicen que lo que tú puedes llegar a esperar está todavía un poquito parado. Dicen que te pueden salir diferentes cosas, que puedes hacer cosas yo te veo en sitios grandes, ¿eh? Tienes una carta de la emperatriz, una situación ahí como estancada, pero a nivel laboral siempre te ha marcado la carta de la emperatriz, del diablo. Esto significa que siempre has estado con situaciones o bien buscando pequeños chollos o situaciones un poquito diferentes, o en algunas situaciones que te hayas encontrado con algo que no haya sido positivo en el entorno laboral, ¿verdad? Bueno, no es que haya trabajado mucho, yo tampoco. Lo que pasa es que ahora es un proyecto que he hecho yo y... Yo te digo una cosa, yo te digo que esto es un cambio radical, que tú lo vas a hacer, Sí. y que tienes la carta del mundo, pero como todavía tienes la situación de la picardía con la carta de la emperatriz, si es que estás pensando también en hacer algo por tu cuenta, es tomártelo como un poquito más con tranquilidad, o que pasan cosas que no esperas. Pero yo sí que te veo tomar la decisión, ¿eh? Sí, bueno, es que estoy esperando las noticias de terceras personas. Vale, pues eso es lo que te sale de la situación parada, ¿vale? Tienes la carta del carro y te dicen que ya tendrías que haber tenido esas notificaciones o esas situaciones, pero que todavía tienes una situación de estancamiento. Pero luego la carta que tienes es la carta del mundo con la carta de los papeles, firmas. ¿Estás buscando también algún tipo de subvención o algo? No, ahora no. Pues tendrías que buscar, ¿eh? Porque aquí la carta de la picardía es una situación ahí. Y tienes noticias de esta situación, se va a mover ya en este periodo de aquí a un mes. Tienes la carta del mundo y hacer una cuestión ahora mismo de planteamiento bastante bueno. Y te dicen que firmarás contratos o firmarás estados. ¿Quieres coger un local? No, no es coger local ni nada. Es que he escrito. ¿Es? He escrito un libro. Porque la carta de que te dicen ahora mismo, pues vas a ir con el libro a un local, ¿eh? Ah. Porque tienes aquí formas de locales o formas de situaciones ahora mismo de todo, y te dicen que aquí tendrás una situación bastante importante. La carta de la emperatriz que te sale es que lo sacarás hacia adelante, pero con tiempo, ¿eh? Si tu trabajo es solamente para el tema del libro, con tiempo. Luego, si tú buscases otro tipo de trabajo, como ayudar a alguien, estar en algún sitio... No, porque no puedo. Eso te saldría en algunas situaciones, pero después con este tema se te ven grandes centros. Eso pueden ser librerías o pueden ser algún sitio que tú llegas a hacer, pero todo te salen como notificaciones bastante paradas, ¿eh? Todo con picardía. La carta de la picardía es la carta de la espera. Sí que te dicen que al final lo harás, que habrá unos retoques o unas situaciones que tienes que hacer, pero de aquí a la publicación del libro pasará un tiempo, ¿eh? ¿Para ¿Vale? cuándo crees que se publicaría? Por el momento yo sé que tienes aquí noticias y que tienes aquí unas cosas, como dices, tienes la carta del mundo con la carta del escrito, pero no es una publicación inmediata, puede ser para el año que viene, pero eso, bueno, dentro de lo que cabe, si te aceptases en la situación ya sería positivo, porque preparar un libro no solamente es lo que tú escribas, sino sencillamente pues la situación en la que estás. Entonces ya te dicen que ahí tendrías algo en lo que sí sería una situación en la que vaya hacia adelante, ¿vale? Pero bueno, la carta de la picardía es que tienes esperas, ¿eh? No es tan fácil como en un momento dado podíamos llegar a pensar, ¿vale? Tenemos esperas, lo conseguirás, pero con tiempo. Un beso, Vale, princesa, gracias a ti. Continuamos en directo, ya sabes que tienes que marcar el 806-499880. Me llamo Alejandra Martín. Estoy aquí ahora mismo para dar respuestas a todas esas preguntas que tú necesitas. Y ahora es el momento de marcar porque entras rápidamente y en directo conmigo en el plató. Sabes que en este momento, si quieres tener una consulta privada conmigo en Gijón, tienes que marcar el número de teléfono 600-408139. Yo trabajo los fines de semana también, así que si tú estás trabajando en estos momentos y quieres tener una consulta conmigo el sábado y el domingo, también tengo horarios en esos días. Cuando estoy en Asturias y estoy en Madrid, no. Por eso tienes que marcar siempre ese número de teléfono, el 600-408139. Te va a recoger el teléfono un chico que se llama Rubén, tranquila, que aunque no sea yo, el teléfono va a estar abierto siempre para que vosotros entréis y
preguntéis la disponibilidad que tengo de tiempo. Así que siempre que tengas un problema, que quieres hacer una pregunta más concreta, que quieras verme o que quieras, bueno, pues sobre todo las consultas en presencia son siempre totalmente diferentes. Ya sabes que ese número de teléfono te va a poner en contacto conmigo, el 600-408139. El número de teléfono 806-499880 te pone en contacto directo conmigo, con el plató de aquí, de Teleasturias, pero que ya sabes que también nosotras formamos un equipo. No es un gabinete central, sino que realmente somos 5 mujeres las que estamos aquí en ese número de teléfono. Nos repartimos todos los horarios para que vosotros siempre tengáis alguna persona a disponibilidad vuestra. Ese número de teléfono te va a poner en contacto con Iria, que es una chica que es gallega, que es una amiga gallega, que tiene recetas especiales del amor, de cuestiones para que se muevan las energías, de todas esas cositas que se quedan ahí paradas. Tenemos a Mariola Lucas, que la tenemos también en el Levante español. Es una persona que además dentro de esas características tan importantes que tenemos, también tiene el don de la mediunidad. Si quieres dar un mensaje o recibir un mensaje de alguien que ya no está entre nosotros, te recomiendo que hables con Mariola Lucas. También tenemos a Marga Durán, que está ahí en Los Madriles, que es una persona que ha salido mucho en televisión, que está también pues en radio, y ahí está también al pie del cañón para recibir vuestras llamadas. Y también tenemos a la